Bienvenidos al episodio 10 de Veladas. Todo lo relacionado con el misticismo y las creencias espirituales plantea una dificultad cuando intentamos abordarlo desde la ciencia, y en el caso de la psicodelia, esta cuestión es especialmente relevante. Es difícil separar completamente las experiencias psicodélicas de las experiencias espirituales, porque muchas tradiciones indígenas que han utilizado plantas psicoactivas las han integrado dentro de contextos que son al mismo tiempo espirituales, culturales y medicinales. La ciencia ha intentado encontrar explicaciones para estas experiencias, estudiar qué ocurre en el cerebro, qué mecanismos están implicados y qué efectos pueden tener, y esto es fundamental. Pero quizá existe un problema cuando para poder estudiar estas experiencias sentimos que tenemos que eliminar por completo el lenguaje espiritual, con el que muchas personas las han descrito durante siglos. Abrirse al lenguaje espiritual no significa abandonar el pensamiento crítico, significa reconocer que existen experiencias humanas que, para muchas personas, tienen una dimensión que no se puede describir únicamente desde el lenguaje de la neurociencia. Sobre esa tensión gira nuestra conversación de hoy. Hoy tenemos en el podcast a un sonoterapeuta y practicante de chamanismo andino dentro de la línea de la nación Quero. Trabajó también con ayahuasca, hasta que decidió que quería llegar a estados no ordinarios de conciencia sin necesidad de una planta, solo a través del sonido. A partir de ahí hablaremos de sonoterapia, música, enox, sueños lúcidos y viajes astrales. También abordamos cuestiones mucho más profundas. ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Existe algo más allá del mundo material? ¿Cuáles son las diferencias entre espiritualidad, espiritismo y espíritu? Empezamos esta charla con Kiron. Bienvenido, Kiron, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido Sergio también, gracias por invitarme. Para los que no te conozcan, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Kiron, como bien has dicho. Me dedico a varias cosas. Entre ellos, pues hago terapias con sonido, ¿no? Estoy formado como sonoterapeuta. Y también soy practicante de chamanismo e imparto formación también de chamanismo para el desarrollo humano consciente. Muy bien. Para empezar, me gustaría que nos contaras cómo empezó todo. ¿Qué te llevó a la música y al chamanismo? Vale. Bueno, lo de la música empieza de muy pequeño, o sea, con 12, 13 años comencé a estudiar guitarra, realmente por una curiosidad propia, porque no tengo ningún familiar músico ni mi madre, de hecho se escuchaba muy poca música en casa, pero bueno, había una guitarra por ahí dando vueltas y bueno, tenía ganas y curiosidad de ver a algún primo tocando o algo así, algún amigo de mis primos y esto. Entonces, pues me entró mucha curiosidad y ahí empecé a aprender a tocar la guitarra y luego, bueno, profundicé con los años, llegué a hacer estudios de conservatorio y demás. Y, y nada, al final, por cuestiones de la vida, una crisis muy profunda a nivel personal, en donde me encontré pues sin trabajo, sin pareja, sin casa, prácticamente en la calle y a 12.000 kilómetros de distancia de mi casa, pues ahí decidí dedicarme de lleno a la música, que era lo que me gustaba, porque me dedicaba a otros trabajos normales, digamos, bueno, normales. Bueno, era electricista, hacía pues trabajos comunes y corrientes. Entonces, a partir de ahí, comencé a dedicarme a la música de lleno cuando me encontré que no tenía nada. Y también a partir de ese momento, que fue una crisis emocional y psicológica muy grande, también me empecé a investigar sobre la meditación, la gestión emocional, para salir de esa situación, digamos, ¿no? Y luego, a raíz de la música también, pues empecé a dar con diferentes instrumentos que no conocía, como los instrumentos chamánicos, por decir así, el tambor, la flauta, maraca, los cuencos tibetanos, gong y demás. Y ahí empecé a investigar un poquito sobre estos instrumentos y di con la sonoterapia. Y como estaba relacionado con la música, que era hacia donde quería dirigir mi vida en ese momento, pues empecé a formarme también. A todo esto empecé a tocar música en la calle, era músico callejero aquí en Valencia. Y bueno, eso fue a más, ¿no? Porque se creó una asociación de músicos callejeros para pedir permisos, para además gestionar la música en la calle, hacer festivales y tal, y todo eso iba genial.
Pero claro, sentía como que me faltaba algo más, ¿no? O sea, quería ir un poco más allá de la música tradicional, digamos, ¿no? Y entonces empecé a investigar sobre la musicoterapia, las terapias con sonido, a través de que me llegaron todos estos instrumentos, casi como de casualidad, ¿no? Sin buscarlo realmente, pues por uno o por otro. Acá está Noé, que es mi amiga y community manager, que es la que me presentó al fabricante de las flautas nativa americana que tengo por ahí, que ahora te mostraré. Creo que me mandó un anuncio así, fui a ver y tal, y ahí arranqué con un maestro de flauta y tambor que también se dedica al chamanismo. Y bueno, ahí comenzó todo hace pues, aproximadamente unos, no sé, ya más de 10 años, unos 10 15 años más o menos aproximadamente. Muy bien. ¿Cómo defines sonoterapia? Vale, la sonoterapia es una herramienta más, como cualquier otra, terapéutica, pero que trabaja a través de la vibración y el sonido. Digamos, hay instrumentos específicos que no es lo mismo que la musicoterapia, ¿vale? Son dos disciplinas diferentes, similares, pero diferentes. La sonoterapia trabaja con determinados instrumentos específicos creados para trabajar como herramienta terapéutica, no como herramienta musical, digamos. Que puedes hacer música, sí, si tienes la habilidad de hacer música, pues combinando los sonidos, un poco de ritmo y armonía, pues puedes hacer música con esos instrumentos, pero el fin de esos instrumentos es para realizar terapias, ¿no? Entonces la terapia, pues la sonoterapia es terapias tanto a nivel físico, emocional y psíquico, a través de las frecuencias de sonido, a través de diferentes frecuencias de sonido que son las que emiten estos instrumentos, ¿no? Como te decía antes, cuencos tibetanos, gong, flauta nativa, diapasones, tambores y bueno, hay muchos más, ¿no? También, pero bueno, esos son como los más conocidos, digamos, los que más se utilizan. Y así, bueno, así es como definiría, ¿no? Es una herramienta terapéutica que se trabaja a través del sonido y sobre todo a través de la vibración, ¿no? De la vibración del sonido. ¿Y hay algún momento en la historia o alguna figura que oficializa la sonoterapia? ¿Cuál es su origen? Vale, no hay una persona específica ni un momento puntual. Se podría decir que a partir de la Segunda Guerra Mundial, por ahí ya se utilizaba la música que tenían ahí a mano, porque no tenían otros recursos en los hospitales de campaña y tal, pues para hacer operaciones y demás en hospitales de campaña de guerra, bueno, pues se utilizaban la música porque a lo mejor no tenían anestesia o lo que sea, falta de recursos para que el proceso, digamos, sea un poquito más liviano para la persona que lo está padeciendo, ¿no? Ahí es como que empezaron a barajar la posibilidad de que la música podría aliviar algunos estados de ánimo o energetizar, es decir, sí, bueno, cambiar un estado de ánimo que tanto te puede deprimir o te puede venir arriba, ¿no? Dar más euforia o lo que sea, dependiendo de la música que estés escuchando, ¿no? Y obviamente emocionalmente también, la música a todos nos afecta emocionalmente porque no pasa por el filtro mental, entonces va directo, conecta directo con la emoción, ¿no? Con la emoción y con la energía también. Me refiero a energía a estado de ánimo, por decirlo así, ¿vale? Puntualmente con eso. Y luego han habido estudios, no me acuerdo el nombre exacto del científico este, pero en la década de los 70 se descubrió, y hay algunos vídeos rulando por internet, pero intentan bajarlos siempre, se descubrió que a través de determinadas frecuencias sonoras, las células del cuerpo humano respondían de una manera u otra. Entonces se dieron cuenta que con determinadas frecuencias podían regenerar células, por ejemplo, o deshacer células cancerígenas, por ejemplo. Y entonces la cura del cáncer a través del sonido estaba ahí al alcance de la mano a través de este científico, pero bueno, no sabemos qué pasó. No se supo más nada de él y sus investigaciones quedaron en un cajón y a partir de ahí, aunque al final todo se sabe, pues a partir de ahí es cuando se empieza a experimentar, por digamos,
en el mundo occidental, ¿vale? Con las diferentes frecuencias de sonido. A partir de ahí empezaron a crearse en la medicina moderna las resonancias magnéticas. Resonancia viene de sonido, de resonar, ¿no? Son frecuencias sonoras, frecuencias de sonidos que interactúan con nuestro cuerpo y eso pues te da una imagen, digamos, ¿no? Y así es como funcionan, por ejemplo, las resonancias magnéticas. Luego hay otro estudio, pero bueno, ahora no me acuerdo. Pero básicamente es con frecuencias de sonido se empezaron a utilizar. Pero el origen que tenemos, por ejemplo, más antiguo, son los de las culturas nativas originarias, como podrían ser las culturas indígenas de cualquier parte del mundo. Hay, hay evidencias que utilizaban el tambor, por ejemplo, la flauta nativa, los cuencos tibetanos, ya desde, te estoy hablando de hace más de 2000 años, más, 2000, 3000 años atrás, y hay evidencias que utilizaban el sonido como herramienta de sanación. No solo de sanación, sino también de desarrollo humano para alcanzar estados ampliados de conciencia, por ejemplo, o para la gestión emocional, para el desarrollo de capacidades. Se utilizaba el teatro, el sonido, así como el teatro, porque también el teatro ahora se utiliza también terapéuticamente, pero también la interpretación de algunas cosas, reinterpretar algunas situaciones, todo eso viene de las culturas originarias, ¿no? Como lo que se conoce como las constelaciones familiares, que son representaciones de alguna manera de un sistema familiar, el que sea, pues eso también viene de las culturas originarias, donde se hacían representaciones teatrales, entre comillas, no son teatrales, pero cada uno interpreta un personaje de la familia diferente, ¿no? Y de ahí viene lo que es actualmente las constelaciones familiares. Y el sonido pasaba lo mismo, o sea, a través del uso del tambor, por ejemplo, llegaban a estados ampliados de conciencia para diferentes cuestiones, ¿no? Puede ser para hacer tipo regresiones, para llegar al origen de alguna cuestión, de un trauma o de alguna cuestión que se quiera sanar. O, por ejemplo, también, mira, cuentan la historia, la flauta nativa americana, que la tengo por aquí, te la puedo enseñar. Por ejemplo, ¿no? La flauta nativa americana. Cuenta la leyenda que los nativos americanos del norte, en una aldea, había muchos problemas de natalidad. No, había bajado muchísimo la natalidad y estaban en peligro, ¿no? La tribu. Y cuenta la leyenda que Copelli, que es un ser que apareció en la tribu, de repente con una flauta nativa americana se puso a tocar durante toda una noche y al día siguiente muchas de las mujeres de la tribu habían quedado embarazadas, ¿no? Esto cuenta la leyenda. El tema es que sí que es verdad que la flauta nativa americana, por ejemplo, genera un montón de movimiento emocional, reduce el estrés mental, reduce las frecuencias cerebrales, así como otros, ¿no? También. Entonces, esto te estoy hablando también de hace 2500, 3000 años atrás. Entonces, ese sería como el origen más primigenio de la sonoterapia. Pasa que antiguamente no se conocía como sonoterapia, eran herramientas que se utilizaba el sonido, la energía o las plantas también para sanar, ¿no? Para hacer sanaciones, tanto a nivel mental como a nivel emocional, como a nivel físico, ¿no? ¿Y qué diferencias hay entre sonoterapia y musicoterapia? ¿Cuáles son sus similitudes y sus diferencias? Vale. La musicoterapia prácticamente trabaja con instrumentos musicales convencionales, ¿vale? Mucho trabaja con percusión, que es algo que sin saber nada de música podríamos tocar todos, digamos. Y luego algunos instrumentos como la guitarra, el piano, instrumentos acústicos por lo general, ¿vale? Se puede trabajar también aspectos motrices, por ejemplo, para la motricidad, en cuestiones también de gestión emocional. De hecho, yo también doy clases de guitarra y utilizo la música, digamos, también un poquito para la gestión emocional, digamos, ¿no? Para aprender a gestionar a través del proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, la musicoterapia, eso, utiliza más instrumentos convencionales, como puede ser
cualquier instrumento, ¿no? Un tambor, unas maracas, una guitarra, podría ser un piano también. Y a diferencia de la sonoterapia, que no, que utilizamos, por ejemplo, los cuencos tibetanos, no es un instrumento tradicional y para poder hacer música con esto es un poco más complejo porque no tienen una afinación exacta y demás como un instrumento musical, digamos. Luego, la musicoterapia, perdón, la sonoterapia también permite, digamos, acceso no solamente a lo que es la parte cognitiva, que la musicoterapia trabaja mucho la parte cognitiva, ¿vale? Ayuda mucho, por ejemplo, para la concentración, problemas de TDAH o de falta de déficit de atención o de lo que sea, a través de la música, la musicoterapia, sí que podemos conseguir, por ejemplo, resolver esos temas. Luego, el tema de motricidad, autismo, todas estas afecciones, por decir así, se pueden trabajar mucho mejor con la musicoterapia, ¿vale? En cambio, con la sonoterapia podemos trabajar, si bien podemos trabajar cuestiones físicas, pero también podemos trabajar mucho más cuestiones emocionales y psíquicas, ¿vale? Por ejemplo, cuadros de estrés, ansiedad, depresión. También podemos acceder a estados ampliados de conciencia, cuestiones físicas, emocionales. O sea, se trabaja más, digamos, lo que es la parte física, pero también mucho más lo que es la parte energética en cuanto a lo emocional y a lo psíquico. ¿Vale? En cambio, la musicoterapia se enfoca más a la parte física y al desarrollo motriz, a lo mejor. En algunos aspectos, no toda la musicoterapia trabaja eso, ¿vale? Pero sí, como te explicaba antes, por ejemplo, temas de autismo, temas de concentración, temas de motricidad, pues eso está más asociado al cuerpo y a la cognición, ¿vale? Temas de autismo yo con la sonoterapia no suelo trabajar, o sea, nunca. Temas de psicomotricidad, no, porque no me dedico a eso, ¿se entiende? Entonces, para eso a lo mejor, pues, recomendaría una sesión de musicoterapia, no de sonoterapia. Pero, por ejemplo, temas de ansiedad, depresión, como te decía, gestión emocional, la parte psíquica, pues ahí sí, trabajamos directamente con la sonoterapia. La sonoterapia va un poquito más allá, es como decirte, está más asociado a lo transpersonal, digamos, es decir, más a la parte energética, espiritual, si se quiere también, está muy asociado a lo espiritual, pero no quiere decir que siempre se utilice con ese fin, ¿vale? De hecho, yo tengo grupos de gente que no tienen, supuestamente, no están en el mundillo espiritual y tal, y vienen todos los miércoles del año a hacer las sesiones de cuencoterapia, de sonido, sí, de cuencoterapia. Y las personas que te buscan, ¿qué es lo que más te suelen pedir para que les resuelvas? Bueno, es que es muy variado, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos hablando del sonido, ¿vale? De las terapias de sonido, porque hago otro tipo de terapias más chamánicas, digámosle. Pero en cuanto al sonido, sobre todo el tema ¿no? Lo que decía, un poco de estados de ánimo, ¿no? De depresión o ansiedad. Muchos también con dolores físicos. También hay mucha gente con dolores físicos que le calma bastante la sonoterapia. Pero sobre todo más ese tipo de temas, ¿no? Que cuando se encuentran desequilibrados, que no están muy cansados o por ahí anímicamente están bajos. Por poner un ejemplo, alguien que te busca porque tiene depresión, ¿qué empiezas a hacer con la persona? Para concretarlo, alguien que nos esté escuchando, que a lo mejor tiene depresión y está escuchando este podcast, ¿qué se puede esperar? Vale, pues a una persona que tiene depresión, lo primero, o sea, si vamos a trabajar con el sonido, en realidad es contarme un poco cuál es el cuadro, o sea, estoy triste, estoy deprimido, lo que sea, y luego simplemente se tiene que tumbar la persona y yo a través, o sea, con los cuencos se rodean a la persona y se trabaja sobre el cuerpo también. Y yo comienzo a hacer el trabajo, ¿no? A hacer sonar los cuencos, las frecuencias que yo considero que tienen que ver con la parte emocional, por ejemplo, ¿no? Entonces, trabajamos sobre toda la parte emocional, que sería la parte de aquí, ¿no? Del plexo solar o del pecho.
con los cuencos determinados para eso, ¿no? Y realmente la persona no tiene que hacer nada. Esto es un poco loco, ¿no? Porque parece magia, pero la persona entra de un estado y sale en un estado completamente distinto. Lo que se hacen es que la persona se expone a las frecuencias de sonido. Y esas frecuencias de sonido van regulando, digamos así, las frecuencias naturales de esa persona. Porque todos tenemos frecuencias naturales en nuestro cuerpo. Todo vibra. Si hay vibración, hay frecuencia, ¿vale? La frecuencia, de hecho, es vibración. Entonces, de lo que se trata es a través de los cuencos que pueda recuperar su vibración natural, su estado natural de ánimo, por decir así, ¿no? A veces se resuelve en una sola sesión, a veces requiere 2 o 3 sesiones, dependiendo de la persona y del estado, cómo se encuentre la persona, ¿no? ¿Tú confirmas que una persona se puede curar de la depresión solo con el sonido? ¿O hace falta algo más? Yo creo que con el sonido solo se podría curar. Haciendo un tratamiento se podría curar. Pero no quita que si con el sonido no se consigue, poder buscar el origen del problema y solucionarlo. Porque una cosa es que tú me digas, tengo depresión, vale, tú tienes depresión porque no tienes ganas de nada, de tal y cual. Con el sonido hacemos que recuperes tu estado de ánimo natural, pero no quiere decir que la depresión no pueda volver en otro momento, porque si no solucionamos el origen que causa esa depresión, pues es muy difícil que desaparezca por completo. Podría en cualquier momento algo detonar otra vez ese patrón o ese programa y caer otra vez en ese estado de depresión. Si es por algo que me están saliendo mal las cosas, no tengo suerte, no sé qué, tal y cual, digamos como que las diferentes situaciones me llevan a un estado depresivo, bueno, podría salir de ese estado y a lo mejor no volver a caer, pero las cosas que te llevan a un estado depresivo son las que hay que resolver, porque luego te van a volver a llevar. ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir. Es decir, con el sonido podemos recuperar el estado de ánimo. Ahora, hay que hacer un trabajo un poco más profundo de psicoemocional, una reprogramación, para poder encontrar la causa y reprogramar y que eso no vuelva, ¿vale? Con el sonido, al alcanzar estados amplificados de conciencia, podemos llegar a conectar con esa información, con el origen, ¿vale? Con el sonido a veces lo que sucede es que alcanzamos unos estados amplificados de conciencia, si quiere, donde se libera información del inconsciente. Es como en los procesos meditativos profundos. Las puertas del inconsciente se van abriendo poco a poco. Entonces aparece un montón de información que no tenemos, que no somos conscientes, por eso está ahí en el inconsciente. Y a lo mejor esa información que se abre, que sale del inconsciente a través de una sesión de cuenco, puede darte la pista o el origen de tu depresión. Y eso lo puedes ver como una imagen, como un recuerdo, puede venir algo de la infancia que tenías olvidado, de diferentes maneras, digamos. ¿Y qué ocurre concretamente en el cerebro para que solo con el sonido poder tener un viaje? Bueno, en el cerebro lo que ocurre es que cambia la frecuencia cerebral. Nosotros tenemos, en el estadio de vigilia normal, nuestro cerebro está vibrando en el pensamiento y tal, ya lo sabemos eso científicamente, que genera ondas electromagnéticas y demás, ¿no? Y esas ondas o esa frecuencia oscila más o menos entre unos 15, digamos entre 15, 20 o 30 hercios, ¿vale? El estado ahora normal, de vigilia, de pensamiento normal. Cuando nosotros reducimos esa frecuencia, cambia nuestro estado cognitivo. Es decir, nosotros ahora tenemos una charla, lo que sea, pues nuestro estado cognitivo es 1. Pero si empezamos, por ejemplo, nos dedicamos a hacer una actividad que requiera concentración máxima, nuestra frecuencia pasa de los 15 o 20 hercios a los 10, 12, baja, porque estamos en otro estado cognitivo de concentración,
¿vale? El estado normal podemos estar divagando, te vas aquí, allá, no sé qué, hablamos de esto, del otro y tal. Esos son más de 15 hercios de frecuencias cerebrales. El estado de concentración, pues son menor a 15 hercios, ¿vale? Entre 15 y 10 hercios. Luego, un estado de concentración profundo, digamos, ¿no? Luego baja a lo que sería ya un estado meditativo, más o menos, que es entre 10 y 8 hercios, más o menos, aprox, que es lo que registran los encefalogramas, digamos, cuando hay algún meditador que le pone el casco con todos los electrones, pues detectan que la frecuencia cerebral es de menos de 10 hercios, entre 10, 8, 7 hercios. Y luego viene entre 8 y 4 hercios, el cerebro cuando está casi a punto de dormirse, ¿vale? 4 hercios o menos ya es sueño, un estado como casi de sueño. Menos de 4 hercios ya es sueño profundo, ¿vale? Cuando está cerca a los 4 hercios es cuando podemos acceder a esos estados amplificados de conciencia. Entonces, ¿de qué depende? Lo que pasa en nuestro cerebro es que se reduce un montón la frecuencia cerebral. Entonces eso permite, al no haber pensamiento, la mente no está divagando tanto y demás, permite que nuestra glándula pineal se active y demás y segregue ciertos químicos que facilitan esos estados amplificados de conciencia, digamos. Entonces el tema está que lo que hace básicamente es reducir nuestras frecuencias cerebrales para poder alcanzar esos estados, digamos. ¿Qué instrumentos son los que utilizas para llegar más fácil a estos estados no ordinarios de conciencia solo con el sonido? El tambor chamánico. Ese es el instrumento por excelencia para mí con el que más rápido llegamos, digamos, ¿no? Luego con los cuencos tibetanos también se puede llegar con los cuencos tibetanos, el gong, los cuencos de cuarzo. La flauta nativa también, si es, digamos, un periodo, por mi experiencia hablo, ¿vale? Si es un periodo prolongado, a lo mejor con la flauta nativa también. De hecho, se le dice flauta endógena o algo así, ¿no? Que te conecta con eso, con esos estados amplificados de conciencia. Pero el tambor es como la herramienta, para mí, más eficiente para conseguir esos estados. Como hablas de frecuencias y todo emite un sonido, ¿podemos llegar a estados no ordinarios de conciencia con cualquier instrumento? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, pero requeriría de un entrenamiento bastante extenso. De hecho, como músico a veces llegamos a estados amplificados de conciencia. A lo mejor no como cuando con el tambor o cuando tomas alguna planta o lo que sea, pero cuando estás tocando ahí entre varios músicos, hay un momento que no piensas lo que estás haciendo, todo fluye y creo que no es un estado ordinario de conciencia. Ese creo que es un estado amplificado de conciencia. La intuición se despierta a tope. Por ejemplo, cuando estás tocando con otro, ya más o menos sabes lo que va a tocar el otro y tú también aportas algo. Hay como una comunicación no verbal. Todo eso también corresponde a un estado amplificado de conciencia, ¿vale? No, y aquí vamos a entrar en un tema. Estado amplificado de conciencia no es solamente ver cosas o alucinar, o el estado amplificado de conciencia puede que no veas nada, pero que sientas o puedas percibir cosas, ¿sabes? O sea, hay diferentes estados ampliados de conciencia, digamos, o es muy grande, digamos, la gama de estados de amplificados de conciencia, ¿no? Yo creo que con la música sí, claro que sí. Pero eso requiere de bastante entrenamiento, de estar ser el instrumento directamente. No ejecutar el instrumento, ser la música en ese momento. Tú en ese momento, para llegar ahí, pierdes el sentido del yo. Tú desapareces de la ecuación, es música todo. ¿Entiendes? Es decir, pierdes el sentido protagónico. Tú te pones a tocar y cuando consigues perder el sentido protagónico, que tú desapareces de la ecuación,
simplemente la música está fluyendo y tú eres un instrumento más como la guitarra que estás tocando. Cuando llegas a ese estado, llegaste a un estado amplificado de conciencia. Porque es que en ese estado no hay una apetencia de resultado, hay una despersonificación. Tú no eres el protagonista. El protagonista es la música. Entonces, por eso digo que pierdes el sentido protagónico. Es decir, tú te quitas del medio y dejas que todo fluya a través de ti. Cuando alcanzas eso tocando, que no todos los músicos lo alcanzan, ¿vale? Pero cuando alcanzas eso sí que es un estado amplificado de conciencia, porque pasan cosas muy mágicas. La música empieza a sonar a través de ti y tú no estás ni pensando en la música, ni intentando que salga eso, ni nada. Simplemente te estás dejando llevar por la atmósfera musical, ¿no? Por lo que toca el otro, por la batería, por lo que suena. Te transformas en música de alguna manera y emites música. Pero tú, Kiron, ahí no pinta nada. O sea, se tiene que apartar para que todo eso sea a través de mi cuerpo, pero ¿se entiende? Pero no es yo estoy tocando, sino la música está sonando a través de mí, que es diferente. ¿Se entiende? Entonces creo que la pregunta sí, creo que se puede llegar a esos estados, pero requiere de cierto entrenamiento, digamos. Incluso hablando un poquito y ampliando un poco esto, con el deporte pasa lo mismo, por ejemplo. Un corredor de Fórmula 1, por ejemplo, que tiene que coger una curva a 350 kilómetros por hora. ¿Tú te crees que lo puede hacer así si no está en un proceso de concentración súper profundo, incluso un proceso meditativo, te diría yo? Donde el coche y la carretera es todo uno. ¿Sabes? Se pierden las barreras de la percepción. Es como que te conectas con todo lo demás. Un poquito lo que comentábamos antes fuera de cámara, ¿no? Esa conexión con todo lo demás. Pues también pasa con la música, pasa en el deporte, pasa. Todo depende de justamente lo que hablábamos antes. En dónde se sitúe tu frecuencia cerebral. Una persona que hace un deporte de riesgo, mucho riesgo, tiene que estar concentrado, no, lo siguiente, porque su vida depende de eso. Entonces ahí la frecuencia de concentración pura incluso puede pasar a la siguiente fase, que sería la de meditativo, ¿no? Donde ya te empiezas a fundir con todo. Y eso es lo que hacen los grandes deportistas, los grandes músicos, los grandes genios, tienen esa capacidad de poder ver la jugada antes que se ejecute, porque son la jugada, son la música, son, no sé, aquello que hagan. Pero eso lo puedes ver en el baile, en el que cocina, o sea, creo que todos podemos llegar a estados amplificados de conciencia sin hacer nada, sentaditos así, meditando. Podemos llegar a ese estado. Pero la meditación, ¿de qué requiere? De mucha concentración. Tú para meditar tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Tienes que estar ahí presente, anclado. No puedes estar pensando en mañana, pasado o ayer o tal. No, tienes que estar aquí, ahora, contemplando tu mundo interior, si es una meditación interna, ¿no? Pero estás ahí anclado, te fundes con el todo, ¿no? Y si alcanzas ese estado amplificado, ya eres tú y todo lo demás como una sola unidad. Aunque no pierdes tu identidad, pero no te localizas en un punto específico. Es como que estás en todos lados y en ninguno. Un poco como cuando uno está ebrio, una cosa así, ¿no? Que no está en un punto específico, sino como que no está exactamente localizado, ¿vale? Entonces, llegar a esos estados amplificados de conciencia con la meditación, al final pasa eso, pierdes un poco la noción del tiempo-espacio, porque te fundes con la existencia, con todo lo que es, ¿no? Entonces, creo que sí que se puede llegar a esos estados amplificados, tanto con la música, con el sonido, con la meditación, con el yoga, pintando, bailando, haciendo cualquier cosa. Todo depende de la cognición, de lo que decía antes, ¿no? De las frecuencias cerebrales que cambian tu cognición. ¿Se entiende, no? Sí, está bien dejar este mensaje de que un estado no ordinario de conciencia no es solamente tener visiones y ya, No. que podemos acceder de cualquier otra forma. Por supuesto, sí. Sí, podemos acceder y no es solo tener visiones. O sea, son dos cosas
¿no? Me refiero a eso, que no es solo tener visiones y además podemos acceder de muchas maneras a esos estados, ¿no? Yo me atrevería a decir, pero es que capaz que digo una barbaridad, ¿no? Pero creo que un sueño lúcido también podría llegar a ser un estado no ordinario de conciencia. Igual me matan con esto los ensoñadores expertos, ¿no? Pero sí que es verdad que tu conciencia se amplifica. Se amplifica porque ves las cosas diferentes. O sea, lo que quería decir que hasta en sueños podrías llegar a estados, sueños lúcidos, claro, ¿no? Estados amplificados de conciencia. Al menos hablo por mi experiencia, ¿vale? Porque he tenido algunos sueños lúcidos y tal, y sí que se vive similar, la cognición es como similar a un estado amplificado de conciencia. ¿Qué entiendes por sueño lúcido? Cuando tú eres consciente de que estás soñando. Es decir, tú de repente estás soñando y tú no controlas el sueño. El sueño vas, viene, para acá, para allá. El sueño se desarrolla, pero tú no lo controlas. Cuando tienes un sueño lúcido, estás soñando y de repente dices, "Oh, me doy cuenta que estoy soñando". Digo, esto es un sueño. Entonces ahí tienes control del sueño. Tomas conciencia de que estás soñando y que estás dentro de un sueño. Y eso te permite moverte dentro del sueño a voluntad, cosa que de otra manera no podés. O sea, tú no te mueves a voluntad dentro de un sueño. No dices, voy aquí, voy allá, las cosas pasan. En cambio, el sueño lúcido, tú tienes voluntad para, o sea, eres consciente y tienes la voluntad de irte, si quieres, a un sitio, de irte a otro, moverte, ir a ver a este, ir a ver al otro. Eso sería un sueño lúcido. Es distinto a un viaje astral. Es distinto, sí. Un viaje astral tampoco necesitas dormir para tener un viaje astral. Un viaje astral tú podrías estar, como por decirte, un proceso cercano al sueño, como te hablaba antes, de a lo mejor bajando los 4 hercios o por ahí, y hacer un desprendimiento del cuerpo. O sea, el cuerpo se queda, pero la conciencia, el espíritu, alma, lo que sea, pues sale del cuerpo y puede experimentar, ver otras cosas, pero que están ahí. Como decir, salgo de mi cuerpo, voy a tu casa y te veo a ti sentado mirando la televisión. Claro, porque estás ahí sentado mirando la televisión. Te veo en astral, digamos, ¿no? O sea, no con los ojos físicos, sino con los ojos de la conciencia, por decir. Entonces, en cambio, en un sueño no. En un sueño es como una realidad onírica, pero no es lo mismo que el viaje astral. Yo no puedo en un sueño irme a tu casa y tú estás sentado mirando la tele y tal. Eso no podría ser, o por lo menos no tengo conocimiento de eso. Lo que sí podemos hacer es quedar en sueños. Eso sí, tú tienes sueños lúcidos y yo también te digo, bueno, Sergio, mira, quedamos mañana a las 12 de la noche en las Torres de Serrano. Nos ponemos a dormir y los dos vamos ahí, nos vemos, hablamos todo y al otro día nos despertamos y compartimos. Ah, viste que estuvimos hablando de esto, del otro. ¿Entiendes? Es como una dimensión distinta a esta, el mundo onírico, en el cual podemos ir y quedar y hacer cosas, ¿sabes? En cambio, el viaje astral es distinto. Tú viajas en astral, ¿qué quiere decir? En cuerpo no físico. Pero eso puedes viajar aquí, a diferentes lugares, o te puedes ir a otro planeta si quieres, o te puedes ir, ¿sabes? Esa es la diferencia entre uno y otro. A la mayoría de las personas que yo conozco y estén escuchando esto, van a pensar que es algo difícil de creer. Si tuvieras delante a una persona reacia que no cree lo que estás diciendo, ¿qué le dirías? La verdad que no le diría nada. Le diría que siga con sus creencias. Si le sirve y le hacen bien, que siga con sus creencias. Ahora, si quisiera, podría ofrecerle experimentarlo. Es que todo es experiencia. O sea, no se trata de creer o no. Se trata de experimentarlo, de probarlo. Eso es lo que te da la sabiduría, ¿no? El saber, el saborearlo. Y hasta que no lo pruebas no lo vas a conocer. Entonces, pues vale, no me creas, practica y a ver si te sale. No intentaría convencer a nadie. Simplemente le diría eso. Practícalo. Estas son las técnicas, las herramientas o tal. Practícalo y a ver qué resultado te da. Y a lo mejor en una de esas te sirve. Claro, el tema de la espiritualidad, no todo el mundo está igual de abierto a acercarse a esto. Está bien dejar claro que son cosas que se pueden demostrar y se pueden experimentar. ¿Tú siempre has estado conectado con la espiritualidad o ocurrió algo que te transicionó a este tema? Sí, siempre estuve conectado de pequeño, más que con la espiritualidad, con el espiritismo, que es otra cosa, ¿vale? ¿Qué diferencia hay?
Y el espiritismo es la ciencia que estudia el mundo espiritual, pero con evidencia científica, es decir, prueba y error, prueba y error, prueba y error. La espiritualidad, puede ser espiritual y no tener conocimiento del mundo espiritual. Es decir, espíritus que se presentan, espíritus, gente desencarnada, gente que muere y su espíritu se va. Entonces estudiamos qué pasa en el mundo espiritual, ¿vale? Pero eso no quiere decir que seas espiritual. Simplemente estudias el mundo espiritual, ves qué pasa con los espíritus, la reencarnación, dónde va cuando te morís, de dónde venís cuando nacés, tal, porque estás estudiando el mundo, la dimensión espiritual. Pero a lo mejor no eres una persona espiritual. Simplemente te dedicas al estudio de eso. Y puede ser una persona espiritual que no estudie eso. ¿Se entiende la diferencia? O sea, el espiritismo es como una disciplina que estudia el mundo espiritual. ¿Vale? Y ahí están los medium, la comunicación con los difuntos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso que no quiere decir que seas espiritual. A lo mejor eres una persona que no eres espiritual, ni meditas, ni te gusta el chamanismo, ni haces reiki, ni haces nada, como mi mamá, que no hacía nada de eso, pero estudiaba el mundo espiritual. Entonces, tengo mucho conocimiento, o sea, me he criado siempre, desde chiquito. ¿Qué hacía tu madre? Mi madre era medium. Si podía incorporar seres espirituales, fallecidos, obviamente. Y bueno, daba mensajes o lo que sea, ¿no? Trabajaba, ella tenía su trabajo normal, era funcionaria, pero eso lo hacía como para ayudar a la gente, digamos, ¿no? Por ejemplo, una madre que se le muere un hijo. Entonces venían a mi mamá, es una escuela que se estudia la ciencia espiritual. Entonces iban a la escuela y decían, pasó esto y tal. Y bueno, a ver, algún medium que la pueda ayudar. Venía mi mamá, entonces que ponía ahí y materializaba al espíritu de su hijo y le daba un mensaje a esa madre que está destrozada por la muerte de su hijo. Y le daban mensajes que solo la madre lo puede saber. Entonces eso le da a la madre que tu hijo te diga, vale, tranquila mamá, que estoy bien, o sea, este es un lugar idílico y nos vamos a reencontrar dentro de poco y tal y cual y esto y lo otro, te da paz interior. ¿Sabes? ¿Qué es lo que busca esa gente, no? Pero también hay gente que va con problemas de depresión, con... Luego iban otros que decían, oye, que me han hecho una brujería, ¿me la puedes quitar? No, le decía a mi mamá, porque no, esas cosas no hacía. Pero te puedo... Tenía una técnica que era de imposición de manos que lo que hacía era como contrarrestar los síntomas de la brujería, por decirte así, ¿vale? Pero no te quitaba el trabajo que te habían hecho. Pero si te hicieron un trabajo para que te deprimas, pues ella a lo mejor con la imposición de mano hacía que suba tu estado de ánimo. Pero el trabajo sigue hecho, no te quitaba. O sea, no era ni curandera, ni chamana, ni sanadora, ni nada. O sea, simplemente era un medium que tenía esa capacidad, que la desarrolló, porque no era innata, la desarrolló, tenía la capacidad de eso, de poder materializar espíritus que se encarnan en el cuerpo de ella y hablan y dicen cosas y tal y tal. ¿Cómo fue para ti crecer rodeado de este ambiente? Fue muy... Ahora me río porque no había que decir nada, ¿no? Es que éramos los brujos del barrio, ¿sabes? Entonces, claro, imagínate, ahora todo el mundo, tal, pero hace 40 años atrás, tú hablabas de canalizar y poco más te mandaban, o te internaban en el psiquiátrico o eres el brujo del barrio, ¿sabes? O sea, entonces se vivía con mucho tabú, con mucho reserva, digamos, ¿no? No digas nada y tal y cual. Aunque la gente medio lo sabía, porque por ahí venía uno y, oh, tengo un dolor de cabeza, no me lo puedo quitar, no me haces eso de las manos que haces tú, le decían a mi madre, ¿no? Y la gente al final venía a pedirle ayuda, pero todo con discreción. Es como que no se tenía que decir nada, porque no estaba bien visto en aquella época. Era como, podías ir a la hoguera. No, no tanto, pero, pero sí, te acusaban de eso, de bruja, de curandero, de tal y cual. Se vivía con mucho tabú. Y de hecho siempre me decían, no digas nada, no comentes nada, tal. Y yo no comentaba nada, excepto que hubiera como te digo, una persona que
yo consideraba que a lo mejor mi mamá le podía ayudar y le decía, ¿no querés pasarte por casa? Que a lo mejor hablar con mi mamá que te pueda ayudar, ¿no? Pero por lo general no se sabía si en el entorno de amigos más cercano y tal, los vecinos, 3 o 4 y ya está, ¿no? Era como un tema muy tabú. Pero yo tenía mucha información, o sea, de hecho siempre la tuve, ¿no? Un montón de información porque era muy curioso en ese sentido. Entonces le preguntaba a mi mamá, ¿y qué pasa, qué pasa cuando te morís? ¿Y dónde vas? ¿Y qué es un espíritu? ¿Y cómo tal? Entonces estaba todo el rato indagando, ¿no? Entonces tenía mucha información. Después, eso de niño, ¿no? Y después, claro, al tener ya esa inclinación, digamos, o esos conocimientos, después me interesé mucho por eh, el chamanismo mexicano, a través de los libros de Carlos Castaneda, que tiene toda una saga de libros de las enseñanzas de Don Juan y demás. Eso cuando tenía 20 años o así, que me empecé a estudiar y a leer a Castaneda muchísimo y tal, y ahí es donde empecé a practicar los sueños lúcidos, digamos. Por curiosidad en realidad, ¿no? Porque ahí él habla en un sueño, el arte de ensoñar, en uno de sus libros empieza a hablar de los sueños lúcidos y tal, y ahí empecé a practicar y de repente empecé a tener experiencias de ese tipo y tal, pero al principio no entendía mucho y me asustaba, ¿viste? Porque tenía parálisis del sueño, que se llama, que es que tu conciencia está despierta pero tu cuerpo no. Entonces estás atrapado, estás como atrapado adentro de un cuerpo y no puedes ni hablar, ni moverte, ni nada, porque el cuerpo está dormido, pero tú estás consciente de lo que está pasando. Y claro, como no tenía conocimiento de eso y tal, se lo comenté a mi mamá y mi mamá enseguida lo asoció con el mundo espiritual y me decía que eso podía ser una presión espiritual de algunas entidades, que no quieres que vuelvas al cuerpo y que tal y cual. Bueno, me dio tipo un mantra para salir de ese estado. Y como medio me acojoné todo eso, claro, porque no, en ningún libro decía te va a agarrar una parálisis del sueño, o te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Te decía lo que tenías que hacer para llegar a esos estados, pero no te decía después si te pasa esto, qué pasa, si te pasa lo otro, qué pasa, si te... ¿Entendés? Y yo estaba ahí, no había la información que hay ahora. Ahora, yo recuerdo que en un retiro, en un taller, coincidí con un chico que hace viajes astrales y me dice, ah, no, pero la parálisis del sueño, esa es la puerta al viaje astral. Me decía, tenías que aprovecharla. Y yo, claro, es que acojona, te digo de verdad. O sea, estás ahí, te da un miedo que decís, estoy despierto, pero no. O sea, entonces me pasaba muy seguido. Entonces, bueno, me daba ese mantra y claro, yo cortaba eso. Y al final corté, y corté con todo. Dije, nada, no quiero saber más nada. Bueno, y después, a los 25 años por ahí, que me vine a vivir acá, ya desconecté de todo, me dediqué a trabajar, a tener mi casa, mi familia y todo. Y a raíz de esa crisis, que cuando perdí todo, la casa, la familia, el trabajo, todo, volví a conectar, como te contaba al principio, ¿no? Volví a conectar con la meditación, con la espiritualidad, pero ya de otro rollo, ya no era los espíritus, las entidades, la muerte, sino era gestionarme emocionalmente, porque estaba pasando una crisis psicológica y emocional terrible. Entonces, la meditación me daba ese sosiego, esa calma, claridad mental y tal. Y ahí es cuando empecé a hacer un trabajo de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de saber por qué pienso lo que pienso, por qué siento lo que siento, y el de al lado no siente lo mismo y estamos viendo las mismas cosas. ¿Por qué él no se enfada y yo sí, o al revés, en la misma situación? ¿Por qué estoy pensando estas cosas y no otras? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo y no puedo avanzar en esto? O 2 por 3 me pasa aquello. Entonces todo eso me llevó, esa situación de crisis me llevó a indagar en todo esto, ¿no? Y eso es para mí espiritualidad, no lo que hacía mi mamá. Mi mamá no se planteaba todas esas cosas. ¿Entendés lo que quiero decir? O sea, para mí la espiritualidad es el autoconocimiento, el desarrollo de mis capacidades como ser humano más allá de lo tangible, por decir así. Es decir, si, no sé, poder desarrollarme más, ir más allá de lo dado, ¿se entiende? O sea, a mí lo dado es pues lo normal, estudié una FP, hice electricista, salí a hacer instalaciones eléctricas, eso es lo dado. Bueno, ir más allá de lo dado era poder dedicarme a la música, poder investigar sobre los mundos sutiles,
poder investigar también sobre el mundo material, la tierra, los elementos, sobre mis emociones, cómo afecta eso a mí. Todo eso para mí es la espiritualidad, ¿no? Es un proceso de autoconocimiento y autodescubrimiento muy profundo, ¿no? Que no tenía nada que ver con el espiritismo, por eso te digo, ¿no? Que pueden estar y no tener nada que ver una cosa con la otra, aunque suenen muy parecidos, ¿no? Y pueden convivir las dos, claro, por supuesto. Entonces ahí fue un poquito donde retomé todo esto, pero claro, venía con ventaja. Digamos. Me ahorré muchos años de talleres, retiros, terapias y todo eso. ¿Y qué son los mundos sutiles? Y lo que no se ve, pero que existe y está ahí, ¿no? El pensamiento es un mundo sutil, por ejemplo. Porque, a ver, vamos a ver. Mi vocabulario, o sea, hablamos de mundos sutiles y a lo mejor hablamos de... La gente se piensa de espíritu, fantasma, guías espirituales, tal, pero el pensamiento está dentro de los mundos sutiles, porque no es tangible. Es algo sutil el pensamiento, tú no lo puedes agarrar. Lo puedes materializar, como todo lo que está en el mundo sutil se puede materializar. Y la materia se puede desmaterializar y hacerse sutil, ¿no? Como nos pasa a nosotros, nuestro cuerpo, y a todas las cosas que existen. Al final van a terminar transformándose en energía de vuelta. Pero, ¿cuál era la pregunta? Ah, la de los mundos sutiles, vale. ¿Qué son los mundos sutiles? Todo aquello que no se puede tocar, ¿no? El pensamiento corresponde a los mundos sutiles, la emoción corresponde a los mundos sutiles, ¿vale? Según tu experiencia y conocimiento, ¿existe vida o mundo después de la muerte? Sí, entendamos la muerte como La muerte física. muerte del cuerpo, sí. Sí, claro, claro. Sí. De hecho, para mí no existe la muerte como tal. O sea, eh, sí, la degradación del cuerpo físico sí que existe, ¿no? El cuerpo físico perece, pero no es la muerte del cuerpo físico tampoco, es la transformación del cuerpo físico. Porque tu cuerpo físico o el mío, cuando morimos, se transforma en otra cosa. No es que, aunque lo quemes, me da igual, se transforma en ceniza. Y esas cenizas van a ir a la tierra y esa tierra se va a abonar y al final. Entonces, para mí no existe la muerte. Para mí, yo te diría como que la vida esta que humana, la experiencia humana, es, es como una parada en el largo camino de la existencia, por decir así, ¿vale? Así lo considero yo, ¿no? ¿Y a dónde vamos? De dónde venimos, al espacio, al cosmos, al mundo sutil, justamente al cosmos. ¿Y por qué un mundo material y un mundo no tangible? Vale. A ciencia cierta no lo sé, pero te puedo decir cuál es mi teoría, ¿vale? Yo creo que el mundo material es un medio para la evolución del espíritu. No solo el espíritu evoluciona en el mundo material, pero es un medio más para la evolución del espíritu. Vale, ¿y esta evolución del espíritu, con qué fin? Uy, lo que pasa es que es un poco largo, vale. Con el fin de alcanzar, digamos, el estado más elevado de amor, digamos, libertad e inteligencia del ser. Y a veces para alcanzar ese estado tan elevado de amor, libertad e inteligencia, tenemos que atravesar un estado del cual nos apartamos, ¿vale? Es como que, imagínate, como que todos pertenecíamos a ese estado, o a ese estado de amor, inteligencia y libertad, ¿vale? Y en esa libertad, algunos decidimos apartarnos de eso para experimentar otras cosas. A lo mejor es aburrido, no lo sé, pero bueno, nos apartamos para experimentar otras cosas y luego, pues, este es nuestro origen, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, para volver a ese origen, como que hay que recuperar esas capacidades tan elevadas de amor, de inteligencia y libertad. Entonces diríamos que es un retorno al origen.
La evolución del espíritu es como un retorno al origen. Para que, pues eso, alcanzar estados más amplios de amor, de libertad y de inteligencia. No quiere decir que porque vivas 10 vidas vas a alcanzar más o menos. Todo va a depender de tu desarrollo en cada existencia, ¿vale? Pero sí que hay de alguna manera algo en nosotros que nos lleva hacia a mejorar, a mejorar. Y eso sí que sería algo prácticamente indescriptible. Es como decirte una sabiduría interior, un conocimiento, algo, una intuición o algo que nos dice, que nos lleva a vivir experiencias para mejorar, pero no solo como ser humano, sino eso, para mejorar como ser espiritual, para poder volver a esa unidad, pero sin perder la identidad, teniendo conciencia de todo lo vivido, de todo lo aprendido, de todo lo evolucionado, digamos. Una persona que quiera conocer más sobre todo esto que estás contando, sobre viajes astrales, sueños lúcidos, como estás diciendo que todo esto se puede demostrar, ¿dónde te puede encontrar la gente? Vale, me puede encontrar en las redes sociales. Ahora mismo es... Espera que está mi community ahí. Sonidos... Vale, Sonidos Ancestrales 8 y en Facebook como Kiron Sonido también. Y hay una página de Facebook que es Sonidos Ancestrales también, pero esa página es más de republicación de una cuenta a otra. Y en YouTube. Lo que pasa es que el canal de YouTube que es Kiron... No, Kiron 9063 o algo así. Bueno, el canal de YouTube lo estoy modificando, entonces todavía no. Pero lo más fácil en Instagram o Facebook, ¿no? En Kiron Sonido de Facebook y Sonidos Ancestrales 8 de Instagram. Ahí voy colgando todo lo que hago y las diferentes actividades, las terapias. Pues como te decía, ¿no? Además de la sonoterapia, también doy formaciones y hago otro tipo de terapias que no son con sonido, que están más relacionadas al chamanismo, terapia psicoemocional. Y esa funciona, no, o sea, no es con sonido, digamos, es una reprogramación psicoemocional, digamos. Sí, estaría bien mandar el mensaje a la gente que está escuchando que todo esto que se puede demostrar, que no se queden con los juicios o las críticas y que aquí estás tú para que puedas hacerles estas terapias, viajes y todo lo que haces. Sí, sí, yo lo que hago básicamente es compartir todo el conocimiento y la sabiduría que he ido recogiendo en mi trayectoria, ¿no? Ponerlo a disposición de la gente para que, bueno, a lo mejor les sirve tanto como a mí, ¿no? Para crecer, para evolucionar, para salir adelante, para alcanzar una versión mejorada de mí mismo, al final. Y si les sirve para eso, genial. O sea, ese es un poco el propósito fundamental. Tengo una plataforma que es Educo, es un espacio de desarrollo humano consciente y pueden encontrarme en Instagram como Sonidos Ancestrales 8 o en Facebook como Kiron Sonido y ahí voy subiendo todas las actividades que voy realizando, que viajes chamánicos, conciertos meditativos de cuencos tibetanos, gong y sonidos ancestrales en general, las terapias que hago, las formaciones también. Entonces ahí concentro todo y ahí pueden pues, contratar el servicio, venir a hacer algún evento de los públicos, a experimentar, algún viaje, lo que sea, lo que la gente quiera. De lo que se trata es crear un espacio y abrir para que la gente pueda vivir mejor, vivir una vida más plena. Y yo ofrezco las herramientas que tengo a mi alcance, que a mí me hicieron muy bien y que espero que a la gente también le pueda aportar bienestar y sobre todo es una vida plena, ¿no? Vamos ya cerrando con el podcast, te voy a hacer un par de preguntas. Dinos qué no es la espiritualidad. Vale. Todo aquello que te impida evolucionar. ¿Vale?
¿Cómo defines la experiencia con estados no ordinarios de conciencia con una sola palabra? Va a sonar muy redundante. Evolución. Sí. Desarrollo cognitivo podría ser. Me gusta que el invitado cierre el podcast. Ahora imagina que tienes un público delante. ¿Cuál es tu mensaje final? Muy bien. Bueno, a toda esta gente que nos está mirando, a estos millones de personas que nos están mirando, sugerirles simplemente que se conozcan, que indaguen en ustedes mismos, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus sentimientos, y que aprendas a interpretar también todo lo que nos rodea, ¿no? Que tengas una buena conexión con la naturaleza y, como hablábamos antes, con los mundos sutiles también. Esa es mi recomendación. Quirón, gracias por venir al podcast. Gracias a ti, Sergio. Un placer, encantado, de verdad. Muchas gracias.